Siempre nos han dicho que la economía es una ciencia, ¿verdad? Que busca entender cómo funciona el mundo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si en realidad fuera algo muy distinto? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea bastante provocadora que, la verdad, sacude las bases de todo lo que creíamos saber sobre economía. A ver, la pregunta de fondo es esta, y es potente. ¿La economía es como la física, una ciencia que busca la verdad, caiga quien caiga? ¿O es más bien un sistema de creencias, una especie de dogma, hecho a medida para justificar a quienes tienen el poder? Vamos a analizarlo a fondo. Ok, primera parte, una ciencia en cuestión. Y acá vamos a ver la idea principal, esa que pone en jaque los mismos cimientos de la economía moderna. Y bueno, acá nos topamos con una diferencia clave. Piénsenlo así. Por un lado, una ciencia de verdad busca, bueno, la verdad por más que duela. Su valor está en que también puede predecir y explicar la realidad. Pero por otro lado, un dogma busca ser funcional, o sea, le sirve a una estructura de poder, justifica por qué las cosas son como son y sobre todo se defiende de sus propios errores. Esa es la gran disyuntiva. Segunda parte, la ilusión del progreso. Ahora vamos a analizar la que sería la primera gran excusa de la economía, esa idea de que ha ido mejorando, evolucionando con los años. Claro, esta es la historia que nos cuentan siempre, ¿no? La que se enseña en todos lados. Un camino de progreso superlineal. Primero los clásicos, después los neoclásicos, que si los keynesianos, los marxistas. Como si cada escuela fuera un ladrillo más en la construcción. ¿Suena lógico o no? Pero acá viene lo interesante. ¿Y si el problema no es ver cuál de estas teorías es la buena? ¿Y si el problema es el método que todas, pero todas, comparten en el fondo? A lo mejor solo hemos estado cambiando los muebles de lugar en una casa que tiene los cimientos podridos. Y claro, cuando los modelos económicos se equivocan, la excusa es siempre, pero siempre la misma. Se le llama la coartada de la complejidad. El cuento es que la economía no es como la física con sus leyes fijas. Estudia a los humanos que son caóticos e impredecibles. Pero, a ver, ¿es una comparación válida o es la excusa perfecta para no avanzar nunca? Para ver esto más claro, pensemos en el clima. La meteorología también estudia sistemas gigantescos y caóticos. Pero la diferencia es brutal. La capacidad para predecir la trayectoria de un huracán, por ejemplo, ha mejorado de una forma increíble en las últimas décadas. La economía, en cambio, sigue tropezando con las mismas piedras, con los mismos errores de predicción una y otra vez. Así que no, la complejidad por sí sola no parece ser una buena excusa. Tercera parte, un patrón de fracaso. Ahora vamos a seguir las pistas a lo largo de la historia y vamos a ver que aparece un patrón de conducta que se repite, y mucho. Y acá está, para mí, la prueba clave de todo esto. Miren, en una ciencia, cuando un experimento no sale como se esperaba, cuando la realidad contradice la teoría, eso es oro. Te obliga a repensar todo desde cero. En un dogma, en cambio, cuando la realidad no encaja, se le pone la etiqueta de excepción. Se dice que fue un caso atípico, se lo mete bajo la alfombra y listo, la teoría sigue intacta. Y este patrón lo vemos una y otra vez. Vayamos a 1929. Irving Fisher, el economista más top del momento, dice que las acciones habían llegado a una meseta permanentemente alta. ¿Qué pasó días después? El mayor crack de la historia. Ahora saltemos a 2024, en Argentina. El consenso general de los economistas falló por completo en sus predicciones. Y la justificación en ambos casos con casi 100 años de diferencia, que la realidad fue atípica, una excepción. Es el mismo mecanismo de defensa, intacto. Cuarta parte. El verdadero propósito del sistema. Ok, ya vimos el patrón de fracasos. Ahora la cosa se pone más densa, porque nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el motivo detrás de todo esto? Y esto es importantísimo, porque, a ver, si la teoría que usamos para entender la economía de todo un país está mal de base, entonces el valor de las empresas, de las casas, de los ahorros, todo eso pasa a ser una ilusión, ¿no? Algo construido sobre arena movediza. Un error a nivel macroeconómico se traduce en una amenaza muy real para el bolsillo de la gente. Y con esto llegamos al punto más fuerte de todo el argumento, que se resume perfectamente en esta frase.
La idea es que eso que nosotros vemos como fallos del sistema, en realidad no son fallos para nada. El razonamiento es este. Las crisis económicas no serían un error, un accidente. Serían la pieza central de un ciclo que funciona así. Primero, viene la crisis, donde los modelos se demuestran inútiles. Después, el reseteo. Se hacen rescates millonarios justificados con esa misma teoría que falló. Y el paso final, una redistribución brutal de la riqueza, que va de abajo hacia arriba, hacia la punta de la pirámide. Y una vez que termina, el ciclo arranca de nuevo. Lo que se genera es una simbiosis perfecta, un círculo que se cierra solito. La teoría que falla sirve para justificar una estructura que crea crisis y concentra la riqueza, y al mismo tiempo, esa estructura de poder es la que financia y le da visibilidad a la teoría que le conviene. Se necesitan y se alimentan la una a otra. Quinta y última parte, la elección, rigor o resignación. Bien, después de ver las pruebas y el posible motivo, todo se reduce a una decisión. Al final la cosa es bastante simple. O nos resignamos, aceptamos que la economía es un dogma funcional a ciertos intereses y nos encogemos de hombros diciendo, bueno, es que es muy complicado. O podemos ponernos firmes y exigir rigor científico de verdad. Y decir algo tan básico como, si el modelo no funciona, el modelo está mal y hay que cambiarlo. Y ojo que la solución que se plantea acá no es proponer la nueva gran teoría económica. No, es algo mucho más de raíz. Es volver a hacer ciencia como hacen las demás disciplinas. Es recuperar principios que parecen olvidados. Un poco de humildad para admitir, me equivoqué. Tener una obsesión por entender los fracasos en vez de buscarles excusas. Ser realmente independientes de los intereses económicos. Y, lo más importante, poner la verdad siempre por delante de lo que es conveniente. Al final, todo este análisis nos deja flotando una pregunta que es realmente inquietante y que va mucho más allá de cualquier debate académico, y es esta. ¿La economía que tenemos hoy está realmente diseñada para entender el mundo o solo para justificarlo tal y como es?